40 años de la reunión y por la gracia de Dios he estado en muchas de las reuniones de la Conferencia Bíblica del Golfo y recuerdo los primeros años que yo vine y estaba haciendo tiempo, ya está ahí, estaba haciendo tiempo, pero ya no va a ser mucho tiempo. Yo traía a un niño como de 6 años, Jacob Bautista, y él era la porra, ¿no? Se ponía de pie en las bancas allá en la Westbury, y yo predicando, yo decía amén, amén, amén. Era la porra que yo traía, era conocido por eso. Y hoy, gracias al Señor, Jacob ya es un ministro de Dios, y mi otro hijo es un anciano de la Iglesia de Cristo en Benton, Arkansas, y mis otros hijos, hermanos, también continúan en los caminos de Dios. Hoy traigo a mis nietos también, ¿verdad? Yo sé que me veo ya, como decía el hermano, ya son personas mayores, ¿verdad? De hace muchos años. Sin embargo, hermanos, siento que todavía es un privilegio. Y el hermano o los hermanos han basado este tema en el pasaje que tenemos en Romanos capítulo 8, versículo 14. Yo voy a leer hasta el verso 16 y lo voy a volver a leer porque ya lo leyeron los hermanos. Lo voy a volver a leer para que usted y yo podamos esta tarde poder hablar solo donde Dios habla y que sea Él el que nos dirija. El Espíritu Santo guía. Y luego tenemos ahí, hermanos, el texto. Pido que lean conmigo en el nombre del Señor Jesucristo. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Esta es la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, Espíritu Santo es Ruah. Ruah, que es viento, la fuerza invisible de Dios, el aliento de Dios. En el Nuevo Testamento, Espíritu Santo es Neuma, significa lo mismo, viento, aliento, fuerza invisible de Dios, Espíritu Santo. Y antes de entrar al tema, quiero decirles que yo nací en un pueblo de pescadores. Y para dirigirnos a la pesca teníamos que viajar desde temprano en la mañana y nos guiábamos por el lucero de la mañana. Ese era nuestro guía y el sol nos salía por el lado, de este lado de mi mano izquierda. Así nos salía el sol en aquellos lugares. Lo que quiero decir es que nos guiábamos por las estrellas. Cuando llegué a El Paso, Texas, con machete todavía en guaraches, y me enseñé a manejar, aprendí algo más, que ya no era por las estrellas o el sol o la luna, debíamos ahora guiarnos de otra manera. No sé si alguno de ustedes conoce estos mapas. Levanten la mano quien los conoce. Quiere decir que ya son viejos. Todos los usamos. Y no eran tan efectivos porque nos perdíamos en las carreteras. ¿Sí o no? Después de eso, hermanos, después de eso, de los mapas, la tecnología siguió creciendo. Y entonces inventaron, por
cierto, estos mapas ya no los encuentras. Si los andas buscando para volverlos a usar, ya no los vas a encontrar. Luego usaron, hermanos, algo así parecido, que teníamos que conectarle al carro y luego ponerlo así sobre el tablero. Y ahí nos guiábamos, ¿verdad? Nos guiábamos, cuando viajábamos, nos guiábamos por... ¿Cuántos conocieron un tipo de GPS de esto? Ya no me voy a decir viejos, ¿ok? Okay. Bueno, después, hermanos, actualmente, tenemos a través de los teléfonos celulares, tenemos otro tipo de navegación, otro tipo de manera de guiarnos. Ahora nos guían a través de los satélites, llegando a los teléfonos. La Marina de los Estados Unidos también ha sofisticado sus sistemas de navegación. Pero se dieron cuenta, hermanos, en la Marina de los Estados Unidos, que sus sistemas de navegación eran hackeados y sus barcos eran llevados a terreno enemigo. Ellos decidieron hacer algo diferente. Ellos decidieron que ahora iban a reentrenar a sus oficiales para que volvieran a la manera antigua de guiarse. ¿Cuál era la manera antigua? La manera antigua era mirando las estrellas y dirigiéndose por ellas. Lo que no va a poder ser hackeado jamás. Entonces, hermanos, ellos se dieron cuenta que tenían que regresar a la manera antigua de guiarse. Pues es lo mismo, hermanos, que yo vengo a decirles este día. Nosotros, la iglesia, nosotros los hijos de Dios, tenemos que regresar también a la manera antigua de guiarnos, a través del Espíritu Santo. Porque las iglesias, porque las personas, hermanos, hemos adoptado métodos que son buenos, sistemas que son buenos, pero que ya no es el mismo sistema que se usaba en los tiempos de los apóstoles. La iglesia, los cristianos de este tiempo, tenemos que regresar a la manera en que antes se dirigía la iglesia o se dirigía el pueblo de Dios. El Espíritu Santo era su guía. Pues, cuando lo usamos como nuestra guía, el Espíritu Santo, nos dejamos llevar por Dios. Porque eso es lo que quiere decir guiarse por el Espíritu Santo, dejarse guiar por Dios, dejarse seguir la dirección divina hacia donde Dios nos va llevando, rendirse al Espíritu Santo o ser movidos por ese viento del Espíritu que Dios ha mandado a sus hijos. Pero encontramos en el texto, hermanos, en el texto que hemos leído, que los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Una manera, hermanos, de ver si somos o no somos hijos de Dios es si somos o no somos guiados por el Espíritu Santo. Nos damos cuenta que somos guiados por el Espíritu Santo solo cuando el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, nos está guiando, nos está llevando por el rumbo donde Él quiere llevarnos para llegar al propósito final. Y el apóstol Pablo es el que escribe esto. El apóstol Pablo dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes son guiados por el Espíritu Santo? Amén. Para poder declarar que somos hijos de Dios. Entonces, hermanos, fíjense que en este texto no dice que todos los que son bautizados son hijos de Dios. Este texto dice que solo los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Tampoco dice, hermanos, que los que toman la Santa Cena semana a semana son los que son hijos de Dios. No.
Tampoco dice, hermanos, que los que hacen celebraciones de cultos, los que hacen, hermanos, cosas para adorar, son los hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que son dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, es muy entendible, pues, hermanos, que no son cosas externas los que nos hacen ser hijos de Dios. Incluso dice la Biblia aquí, hermanos, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y esto, hermanos, es bastante serio. Si yo soy hijo de Dios y me lo atestigua el Espíritu Santo, y luego dice que si no tengo el Espíritu Santo no soy de Dios, entonces me ponen un predicamento muy difícil. Vamos a comenzar hoy, hermanos, como paso al siguiente nivel. Que el Espíritu Santo va a actuar en mi vida de esta manera. Así vamos a saber, hermanos, si tenemos el Espíritu o no, si somos guiados o no, porque el Espíritu Santo primeramente nos guía al arrepentimiento. Quiere decir, hermanos, que empiezo a reconocer primero mis culpas y mis pecados, y cuando yo reconozco mi culpa y mis pecados, inmediatamente corro a Dios para que Dios me perdone y me lave en la sangre de su Hijo Jesucristo. Porque no todos los que pecan, hermanos, hacen eso. No todos los que yerran en la vida corren al altar de Dios. No todos los que pecan, hermanos, se humillan ante Dios. Para muchos pecar es un orgullo. Para otros pecar es una humillación que tiene que venir delante de Dios. Y usted lo puede ver así, hermanos, como dice la Escritura, hermanos. Cómo se guiaban aquellos cristianos respecto a la salvación, respecto a la dirección de Dios. Dice, hermano, hasta el día que fue recibido arriba, está hablando de Jesús, a sus apóstoles, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a lo que él había escogido. Entonces, hermanos, los discípulos se guiaban con esto, hermano. Bajo la dirección del Espíritu Santo, recibiendo órdenes de la torre de control. No se movían de allí. Todavía no recibían el mensaje, tenían que quedarse allí hasta que la torre de control dijera, es tiempo de empezar. Y cuando comenzaron, hermanos, sucedió cosas maravillosas. Los acusaban de estar ebrios, borrachos, locos. Sin embargo, Pedro abrió la boca y comenzó junto con los otros a hablar las maravillas de Dios. Lo primero que sé, cuando el Espíritu Santo me está guiando, es que voy a hablar las maravillas de Dios. Y luego vamos a ver, hermanos, que cuando Pedro habla las maravillas de Dios, inmediatamente viene uno diciendo, varones hermanos, ¿qué haremos? Hemos pecado, hemos matado al Salvador. ¿Qué haremos? Y es cuando salen las palabras del apóstol Pedro, de ese hombre que hablaba diferente. Arrepentíos y bautícese cada uno, y ustedes saben el resto del capítulo. Viene gente ahora, hermanos, movido por el Espíritu a buscar el perdón de Dios. Sé que soy movido por el Espíritu, que cuando me equivoco en la vida, cuando cometo pecados, cuando me aparto del camino y mi corazón está dispuesto a regresar a Dios, entonces es cuando digo tengo el Espíritu Santo. Porque a otros pueden ser endurecidos. Pedro dice, esto es lo que el Espíritu Santo, es lo que se prometió en los profetas. Es el Espíritu Santo el que te va a llevar, hermanos, al arrepentimiento.
Dice el versículo, capítulo 2, verso 37, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón. ¿Quién les había hablado a ellos? ¿Quién los convenció de que eran unos criminales? ¿Quién los convenció de que estaban haciendo un gran mal a un hombre inocente? ¿Quién los convenció? El Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo te convence, hermano, y vas a su presencia, cuando tú te equivocas y sientes en tu corazón, hermano, esa desesperación, ese anhelo de buscar el perdón de Dios, ten por seguro que eres dirigido por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo habla de estas palabras. Miren, el apóstol Pablo dice en el texto, en el contexto del texto que leímos, tenemos un hombre como el apóstol Pablo. Él dice, la ley me enseñó el pecado, magnificó el pecado en mi vida, me enseñó que codiciar era malo. La ley me mató porque solamente me señaló lo malo que yo era. Eso no funciona, hermano. Porque la gente no viene a la iglesia para escuchar lo malo que ellas son. Ya sabemos que somos malos. No necesitan volver a decirnos, eres malo. Eso es lo que hacía la ley, hermano. La ley le decía al hombre, eres malo. Y luego, hermanos, Pablo dice, hermanos, el capítulo 7, verso 15 de Romanos, no entiendo qué me pasa. Dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso es lo que hago. Ven a un hombre, hermanos, con la ley del pecado en su cuerpo, ahora es otra ley, su misma conciencia. El hombre que sabe que ha pecado, que ha fallado muchas veces. Porque tú no te puedes engañar. Puedes engañar a tu esposa, a tus hijos, a tus vecinos, a tus hermanos, pero jamás puedes engañar a tu conciencia. Ese era el apóstol Pablo, hermano. Yo no entiendo lo que me pasa. No hago lo bueno. Quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Y luego miren sus palabras, 7:24. Miserable de mí. ¿Te has sentido alguna vez así? Porque tú quieres agradar a Dios, pero no puedes. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Soy un miserable, dice Pablo. Y no quise buscar sinónimo a la palabra, porque quiero que usted y yo sintamos, hermanos, cuán miserables somos cuando no hay remedio para nuestros pecados. Sin embargo, lee más abajo, hermanos. Lee conmigo este texto. Es el Espíritu Santo hablando, hermanos. El Espíritu Santo hablando. El Espíritu de vida. El Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo fue Pablo librado de su maldad, hermanos? De la ley que lo acusaba, de la condenación sobre su vida. ¿Cómo fue librado? Gracias al Espíritu Santo de Dios. La fuerza invisible de Dios llegando a su vida. Damos gracias por el Espíritu Santo, hermanos, que nos convence, que nos dice, estás mal, debes estar, te voy a guiar por esta dirección. Y nos va llevando, hermanos, al arrepentimiento para ir cambiando nuestra vida. Porque a veces, hermanos,
No sabemos. ¿Conocen a este personaje? Yo por lo menos sé de alguien aquí que le gusta ver a este personaje. Shakespeare, de Shakespeare. Él es Shakespeare chiquito. Tiene una frase bien importante este. La frase importante es, dice, se me chispoteó. Fue sin, otra vez, fue sin, ¿en qué ocupa su tiempo, hermano? Fue sin querer, queriendo. O sea, no quería, pero sí quería. ¿No te has encontrado así, hermano, hermana? No quieres, pero sí quieres. Ese es nuestro deseo, que batallan contra nuestro cuerpo, nuestra humanidad. Y la otra, hermanos, el Espíritu dice, te voy a guiar para que tú empieces a ¿qué? A querer, a confiar, a dejarte arrastrar, a dejarte guiar por el Espíritu Santo de Dios. A veces no podemos, hermanos, pero el Espíritu nos ayuda a poder. Mi padre era alcohólico y le decimos, papá, ¿por qué te dañas tú mismo? ¿Por qué golpeas a mi madre? ¿Y por qué te gastas todo el dinero en la cantina? ¿Sabe qué decía él? Cuando yo le decía, papá, ¿no quisieras cambiar? Quiero, pero no puedo. Tiene que ser el Espíritu Santo el que llegue a tu vida para guiarte al arrepentimiento y pueda limpiar tu vida. Porque siempre vas a decir, quiero, pero no puedo. Fíjense que yo me bauticé cuando tenía más o menos 17 años. Entonces, el predicador que en ese tiempo estaba predicando en ese pueblo, en esa pequeña ciudad, era un vendedor de mangos. Y vendía palomitas con su triciclo. Y yo llegué allí, hermanos, obligado por las circunstancias. Porque yo pensaba que yo estaba bien. Unas señoras allí que insistían, hermano, y una vez ya no me pude zafar de ellas, me llevaron a esa iglesia. Y el mismo día, el predicador allí, hermano, me dio el puesto de diácono. Y de diácono porque él tenía una tarima. Me puso a mí y puso a Román en cada esquina de la tarima. Y como estaba gordito el hermano, y entonces la tarima se movía. Y yo agarraba de un lado de la tarima y el otro hermano agarraba el otro lado de la tarima. Hermanos, él estaba predicando. No sé qué predicaba. Pero ya cuando, hermanos, ya no pude más, solté la espina de aquella cosa, hermano. Y le digo, hermano, pare, hermano. Ya no aguanto más. ¿Qué quieres que haga? Digo, bautízate. Pero si yo no quiero. Si nunca me han dicho eso, nunca me han hablado de eso. Es que tú eres pecador. ¿Cómo? 17 años pecador, yo y el Pinolillo corríamos las calles. No éramos tan malos, nomás robábamos a los turistas. Robábamos relojes, cámaras, cosas que robaban los turistas. Y huíamos a los locales, hermano. Pero ese día alguien me convenció que debía entregar mi vida a Jesús.
¿Quién era? El Espíritu Santo. Lo que nos convence a nosotros, hermanos, de seguir a Cristo. Así que una de las cosas que nosotros tenemos, pues, hermanos, para guiarnos, si somos hijos de Dios, es que tenemos un corazón dispuesto a arrepentirnos. Y si nosotros, hermanos, no les digo que nosotros no vamos a fallar. Lo que sí les digo, hermanos, no queremos, pero cuando fallamos, corremos al altar en busca del perdón de Dios. El Señor nos guía al arrepentimiento. Pero también el Espíritu Santo nos guía para tener un alto concepto acerca de Jesús. Conocer a Jesús, hermano. Ese es el trabajo del Espíritu Santo que nos va llevando, hermanos, hasta meternos en el plan de Dios. Dice la Escritura, hermano. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿A dónde nos guía, hermano? Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío. ¿Qué dice Jesús del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo los iba a guiar para que Él fuera glorificado. Aquí es donde mucha gente dice, hermanos, ¿por qué no adorar al Espíritu Santo? Ustedes los cristianos hacen discriminación, debían adorar al Espíritu Santo. ¿Por qué adoran a Jesús solamente y no al Espíritu Santo? Y luego dice aquí, hermanos, y que nadie puede llamar Señor a Jesús, sino por el Espíritu Santo. Quiero decirles, hermanos, que si algo conoces de Jesús, es porque el Espíritu Santo te ha guiado a Jesús. ¿Cómo? A través, hermanos, de las Escrituras, desde la ley, los salmos y los profetas. Es el Espíritu Santo anunciando acerca de Jesús, de quién es, lo que Él vendría a ser. Hay más de 300 profecías, hermanos, anunciadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla acerca de Jesús. No lo conociéramos, hermanos, si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo. Aquí tenemos el testimonio de algunos de ellos, hermanos. El testimonio del Espíritu Santo en estos hombres. Cristo murió por nuestros pecados una vez y para siempre. ¿Dónde se ha escuchado esto? Lo dice el Espíritu Santo. Cristo murió por tus pecados una vez y para siempre. ¿Qué más dice el Espíritu Santo? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Nos amó aun cuando éramos pecadores. Romanos, ¿qué te sigo? Todas estas palabras hermosas acerca de Jesús, ¿quién nos las cuenta, hermanos? El Espíritu Santo de Dios. Sin Jesús, hermanos, nuestra vida en la tierra sería completamente como una pesadilla. Los placeres del mundo serían solamente pasajeros y temporales, y al final el infierno. Pero es el Espíritu Santo que nos dice, no se desesperen. No termina todo cuando terminas con la muerte. Hay esperanza para ustedes porque Cristo murió por ustedes. El Espíritu Santo nos hace ver a Jesús. ¿Qué es lo que más te gusta de Jesús, hermano? Sus ropas que no eran tejidas. ¿Qué es lo que más te gusta de Jesús, hermano? Su nacimiento virginal. ¿Qué es lo que te gusta de Jesús? Sus milagros.
¿Qué es lo que más te gusta de Jesús? A mí, su muerte, su sacrificio. Porque cuando veo el sacrificio de Jesús, veo el gran amor de Dios por mí, pecador. Lo decía el apóstol Pablo, hermanos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por eso cuando vemos a Jesús, hermanos, amamos a Jesús. Pero ¿quién nos presenta a Jesús? ¿Cómo puedo ver a Jesús en esa magnitud de belleza? Solo a través del Espíritu Santo. Por eso me gozo en el Espíritu Santo que me hace ver a Jesús. Porque cuando me hace ver a Jesús, recibo perdón de pecados y recibo la esperanza de vida eterna. Que Él llevó en su carne todas mis maldades. Eso es grande, hermanos. Y solamente lo podemos entender si hay Espíritu Santo. Porque Él nos lleva a conocer a Jesús. Amén. Amén. Tengo otra gráfica ahí, hermanos, que es la del sol, pero ya no me sale el sol. Ayúdenme aquí. Les quiero decir, hermanos, que sin Jesús el mundo estaría en tinieblas. Todos los placeres que nos demos en esta tierra serían una pesadilla y después el infierno. Pero gracias a Jesús, hermanos, el sol, el lucero que da calor al mundo, a tu vida, hermano, nos es presentado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Saben ustedes que sin el sol, hermanos, si se apagara el sol, dicen los científicos, solamente tendríamos 72 horas luz y después la tierra quedaría cubierta en nieve y en completa oscuridad? Es el Jesús para nuestra vida, hermano. Si vivimos en luz y tenemos esperanza es porque el Espíritu Santo nos ha hecho ver a Jesús y su obra por nosotros, a pesar de ser pecadores. Y por último, hermanos, les voy a decir que el Espíritu Santo nos guía, hermanos. Ya me perdí, hermano. El Espíritu Santo nos guía. Van a imaginar todo lo que yo les diga, ¿ok, hermano? Me van a ayudar a predicar. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Eso dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 16, versículo 13. Nos guía a toda verdad. Dice, fíjense, hermanos, el Espíritu Santo nos guía. Sé que soy un hijo de Dios porque me guía a la verdad. Dice el texto, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda verdad. Dice el otro texto de Romanos 8:13, porque si ustedes viven con conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. El Espíritu Santo, hermanos, nos guía a la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Tu palabra es verdad. Porque está tu verdad, mi verdad y la verdad. La verdad es esta, donde Dios nos dice, hermanos, no solamente cómo adorar,
porque eso sí lo sé bien. Cómo ser salvo, eso sí lo sé bien. Lo aprendí bien como adorando. Los 5 actos de culto, los 5 actos de salvación, lo sé muy bien. Donde no logro meter al Espíritu Santo es en mi vida diaria. Y aquí está el consejo de Dios diciéndonos, hermanos, cómo debo vivir todos los días de mi vida. Los consejos de Dios, hermanos, que han de guiar mi vida por la tierra. Cuando Dios nos está diciendo cómo debemos vivir, cómo el niño debe guiar sus pasos, hermanos. Cuando van a la escuelita bíblica en las iglesias y los niños están aprendiendo de la palabra de Dios, hermanos, para que ellos sepan cuando sean grandes cómo vivir. Escuchamos también la palabra de Dios los domingos y los miércoles, los días de reunión, para aprender cómo vivir nuestra vida en la tierra. Que la madre sepa dirigir a sus hijos con qué amistades se dirigen. Que la madre sepa cómo guiar a sus hijos en las enseñanzas de Dios. Que el varón sepa cómo dirigir a su familia. Que el varón sepa cómo invertir su dinero que es de su familia. Que el que hace negocios haga negocios sanos, balanzas justas. Que el que tiene empleados debe tratar a sus empleados con honor, con respeto y pagarle lo justo. Es el Espíritu Santo que nos dice a través de este libro, hermanos, las prácticas diarias. Esto no es una vez, de vez en cuando. Esto es todos los días, hermanos. Pidiendo dirección a Dios. Dios, ayúdame a dirigir a mi familia. Ayúdame a dirigir mi vida, Dios. ¿Cómo voy a ganar el dinero, Dios? Prepara a los clientes, Dios. Dame las finanzas que necesito, Dios. El Espíritu Santo te va llevando, hermanos. A través de este libro te va guiando. O a través de los ministros, hermanos. Te va guiando. O te va guiando a través también, hermanos, de tu conciencia. El Espíritu Santo. Y miren, este texto tan hermoso, hermano. Tus oídos están refiriéndose al Espíritu Santo. Tus oídos lo escucharán detrás de ti. Una voz dirá. ¿Qué te dice esa voz? Este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o ya sea a la izquierda. Escucha la voz de Dios guiándote, dirigiéndote tu vida diaria, todos los días. Dios no salgo sin ti. No me muevo sin la torre de control. Sea a la izquierda. Vas bien, Carlos. Vas mal, Carlos. Dios quiere escuchar tu voz. No de vez en cuando, Dios quiere escucharte todos los días. En el trato con mis hijos, en el trato en mi matrimonio, en cómo ganar el dinero, cómo invertir mi dinero. Dios te quiere escuchar todos los días, Dios. Como dijo Moisés, hermanos. Como dijo Moisés. Cuando Dios le dijo, mira Moisés, después de que el pueblo pecó, yo ya no voy a ir contigo, pero sí voy a cumplir todas mis promesas. Te voy a llevar por la tierra, por el desierto, no te va a faltar alimento. No te va a faltar el agua en el desierto. Tu ropa no se va a envejecer. Vas a tener una bonita familia, pero yo no voy a ir contigo. Y Moisés responde y le dice a Dios, Dios, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Todos los días debe ser nuestra oración, hermanos. Todos los días. Dios, si tú no vas conmigo, si la torre de control
no me guía, yo no quiero ir a Dios. Esa es una señal de que tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo, hermanos. Y los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Y la ilustración que quiero poner es esta. Estos dos símbolos son símbolos de un país. ¿De qué son símbolos? ¿De qué país, hermano? De Australia. Una particularidad de estos animales, hermano, el emu y el canguro. Ellos, hermanos, estos animales solamente dan vuelta así, no hacia atrás, hermano, siempre hacia adelante. Yo te quiero decir esta tarde que te dejes guiar, que no regreses a lo malo siendo guiado por tu propia conciencia, por tu propia sabiduría. Deja que Dios te lleve, que el río de Dios de Ezequiel te arrastre, que te arrastre el Espíritu de Dios en tu vida cotidiana, para que seas guiado por el Espíritu Santo y seas verdaderamente un hijo, una hija de Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie. Cantaremos un canto, dándole gracias a Dios por su Espíritu Santo.